Bien, bienvenidos muchachos a nueva cuenta. Gracias por reconectarse. Vamos a dar solamente unos segundos más para que se acaben de conectar y reiniciamos la sesión. Voy a compartir la presentación que estábamos revisando y recibimos a sus compañeros que se integren al final. Esta es la presentación que estábamos revisando, muchachos. Estábamos haciendo la generalización de estas ecuaciones, porque esto que hicimos fue para 3 elementos, pero esto aplica para cualquier cantidad de elementos, de tal suerte que podemos decir para la resistencia total que va a ser la suma de la inversa de las resistencias desde la 1 hasta la n que tengamos conectada en el circuito. En el caso de los voltajes, vamos a decir que el voltaje total en este tipo de circuitos va a ser igual al voltaje 1, y va a ser igual al voltaje 2, y va a ser igual a cualquier voltaje, al 3, al 4, al 5, al 6, al que sea, igual al último voltaje que tengamos en el circuito, el voltaje n. Y en el caso de las corrientes, la corriente total pues va a ser igual a la sumatoria de las corrientes. La suma de las corrientes individuales desde la corriente I igual a 1 hasta la corriente N. Esto es la corriente total en un circuito paralelo, perdón, va a ser la suma de todas las corrientes del circuito. La corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Bueno, la corriente, todas las corrientes hasta la corriente N. Sumamos todas las corrientes, entonces tendremos la corriente total del circuito. Y entonces estas ecuaciones, muchachos, nuevamente, las ecuaciones de la derecha que están en rojo son la generalización, la generalidad para cualquier cantidad de elementos en el circuito. Y estas en amarillo son las que corresponden específicamente a este circuito que tiene 3 resistores. Pero bueno, se desprenden de las generales que están más a la derecha. Y esas son las que vamos a utilizar para resolver un circuito paralelo de resistores. Y nuevamente vamos a recordar que en el circuito paralelo, al igual que en un circuito serie, pues sigue aplicando la relación de la ley de Ohm, es decir, la corriente sigue siendo aplicable, que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Se aplica tanto para elementos individuales en el circuito como para el circuito en general, esta ley de Ohm. Y estas 4 ecuaciones son las que vamos a utilizar para resolver un circuito paralelo de resistores. Entonces, muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. Tomaré eso como un no. Creo que no activé mi video. Ya lo activé. Falta sí. Me faltó, ok. Entonces, finalmente vamos a hacer rápidamente un ejercicio, a ver si nos da tiempo. Tenemos 8 minutos en el reloj, yo creo que sí. Vamos a hacer los mismos resistores que utilizamos antes en el ejercicio anterior. Los vamos a conectar ahora, pero en una conexión eh, paralelo. De tal suerte que tenemos aquí un voltaje aplicado a este circuito de 100 volts. Y tenemos nuestros 3 resistores. El primer resistor, el 1 de 100 ohms. El segundo de 100 ohms. No es cierto, de 200 ohms. Y el tercero de 100 ohms. No es cierto, de 200 también era, 200 ohms. El 2 y el 3 eran de 200 ohms. Y entonces, pues para este circuito vamos a tener que determinar desde luego la corriente total, que es la que está pasando por esta fuente. Las corrientes individuales en cada una de las resistencias, la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Y desde luego vamos a tener que determinar los voltajes en cada uno de los resistores, es decir, aquí el voltaje 1,
Entre los terminales del resistor 1, el voltaje 2. Entre los terminales del resistor 2, y un voltaje 3. Entre los terminales del resistor 3. La pregunta es, ¿cómo empiezo? ¿Cómo calculo? ¿Qué es lo que calculo primero, muchachos? ¿Alguien La puede decir? corriente total. El voltaje total. La corriente total, para calcular la corriente total necesito todavía otro valor que no tengo. ¿Cuál me dijeron por ahí? El voltaje total. El voltaje total ya Bueno, lo el tengo. voltaje en cada resistor más bien. El voltaje en cada resistor. Bueno, lo podría hacer, lo podrías decir cuánto vale el voltaje en cada resistor. 100 volts. Ajá, por la razón de que es un circuito paralelo, puedo asegurar en este momento ya que el voltaje total es igual al voltaje en cada resistor. El voltaje 1 es igual al voltaje 2, igual al voltaje 3 sin problema. Y todos son igual a 100 volts porque sabemos que la característica de este circuito es que todos los voltajes son iguales, en este caso al de la fuente. Bien, esa ya lo hicimos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos calcular ahorita? La resistencia total. La resistencia total, muy bien. La resistencia total, ¿cómo la calculamos? ¿A qué va a ser igual en este caso? Con la inversa. Con la inversa de la suma de las inversas es igual a 1 sobre la inversa de la resistencia 1 más 1 sobre la inversa de la resistencia 2 más 1 sobre la inversa de la resistencia 3. Como son 3 nada más, pues son 3. Si no, si fueran 4 o 5, habría que sumar las demás inversas. Pero ahorita nada más son 3. Ok, 1 sobre la resistencia 1. 1 en la resistencia 1 que son 100 ohms. Más la inversa de la resistencia 2 que son 200 ohms. Más la inversa de la resistencia 3 que son también 200 ohms. Y si me ayudan muchachos con sus calculadoras, ¿cuánto es la inversa de 100? 0.01. 0.01. ¿Sí va? Sí. Sí. Ohms, este es ohms a la menos 1. Más la inversa de 200. 0.005. 0.005 ohms a la menos 1. Y otra vez la inversa de 200 es otra vez 0.05. No, 0.005 dos veces, 0.05 ohms a la menos 1. Ok, y si podemos sumar esos tres valores, la resistencia total entonces será igual a la inversa de 0.2, ¿no? 0.02. ¿Así? ¿Sí, no? 0.01 más 0.005 más 0.005 me da 0.02. Sí, 0.02. ¿Y la inversa es 0.02? 50. Da 50, 50. ¿no? 50 y la inversa de ohms a la menos 1, pues son ohms. 50 ohms. Entonces vemos este valor de resistencia, muchachos, comparémoslo con las resistencias 1, 2 y 3. ¿Cómo es este valor de la resistencia total con respecto a aquellas? Menor que la menor. Menor que la menor. Entonces ahí estamos checando que efectivamente se cumple el precepto que teníamos de que la resistencia total va a ser menor que la menor. En este caso, menor que la menor, que es de 100, esta es exactamente la mitad. Y bueno, ya con eso tenemos las resistencias totales. ¿Y luego qué seguiría? ¿Qué nos faltaría? ¿Qué podríamos calcular ahorita con esa resistencia total? ¿O qué podríamos calcular a continuación? Necesitamos la resistencia La total. corriente en cada resistor. La corriente en cada resistor, ok. La corriente en cada resistor. Y esa, por ejemplo, la corriente 1, ¿cómo la podemos calcular? ¿A qué sería igual? Voltaje 1 entre resistencia 1. Muy bien, el voltaje 1 entre la resistencia 1. Y el voltaje 1, pues es igual al 2 y es igual al 3. Y es igual al total, son 100 volts. Entre la resistencia 1, que son 100 ohms, ¿no? 100 ohms. ¿Y esto me da? 1. ¿Cuánto? 1 ampere. 1 ampere. Muy bien, 1 ampere. Y si calculamos la corriente 2, sería igual al voltaje 2 entre la resistencia 2, que sería
nuevamente 100 volts, entre la resistencia 2, que son 200 ohms, y eso me daría Punto 5 Punto cinco amperes. amperes. 5 amperes. 5 amperes, 0.5 amperes. Y finalmente la corriente 3, igual que en el caso de la corriente 2, sería igual al voltaje 3 entre la resistencia 3. Que esto sería 100 volts, que es el voltaje 3, 2, 1 y el total, entre la resistencia 3, que ahora también son 200 ohms. Y entonces esto me da nuevamente 0.5 amperes. Y ya está. Ya tenemos las tres corrientes. ¿Qué nos faltaría para este ejercicio? La corriente total. La corriente total. ¿Cómo calculamos esa corriente total? Sumando Las- cada corriente que salió. Así es, sumando las corrientes individuales, porque recordemos que en este circuito serie, la corriente total pues va a ser exactamente igual a la suma de las corrientes individuales, la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Y en este caso, las tres corrientes van a ser igual, la suma de las tres corrientes va a ser 2 amperes, ¿no? Sí. 2 amperes. Y si calculáramos directamente la corriente total, ¿a qué sería igual? Pues el voltaje total entre la resistencia total, ¿no? El voltaje total es de 100 volts. La resistencia total que calculamos es de 50 ohms. Y de ahí vemos que esto me da también 2 amperes. Y podemos corroborar que se cumple que la corriente total que calculamos como valores totales es igual a la suma de las corrientes individuales que calculamos con corrientes individuales. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios, No, profe. ¿no? No, Vale. profe. Estamos sobre el tiempo. Regálenme su nombre ahí en el chat, los que estuvieron participando, por favor, para registrar su participación en la sesión. Les agradezco mucho su asistencia. Que tengan excelente día. Una disculpa por la confusión, que no actualicé bien ese dato, pero la entrada es a las 9:05, muchachos, a la hora con 5 minutos. Aquella fue una ocasión especial por la junta que tuve en esa ocasión y se me quedó el valor ahí. Gracias, muchachos. Que tengan excelente día. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Buen Hasta día. luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Buen día. Para todos. Gracias.